Solo levántate. Deja de hacer teatro, me gritó mi marido, mientras yo yacía paralizada en la rampa del garaje. Disfruta del espectáculo. Mi marido, Marcos, me dijo que dejara de fingir mientras yo estaba tirada boca abajo en la entrada de nuestro chalet, incapaz de sentir nada de cintura para abajo, con una bandeja de carne asada destrozada y soltando jugo sobre mi pelo. Su madre, doña Pilar, se había pasado 3 días decorando el jardín trasero para su 35 cumpleaños. Y, al parecer, que yo me desplomara delante de 14 invitados era el único detalle de la fiesta que ella no había previsto. Me llamo Elena Velasco. Tengo 32 años y trabajo como coordinadora de facturación para una cadena de clínicas veterinarias en las afueras de Madrid. Me paso los días asegurándome de que los dueños de Golden Retrievers paguen las limpiezas dentales de sus perros, que por cierto, cuestan más que mi última visita al dentista, pero esa es otra clase de depresión. Permitidme retroceder unas 6 horas. Era un sábado de junio, el cumpleaños de Marcos. Doña Pilar había convertido nuestro modesto chalet, adosado en la calle Almendro, en lo que solo puedo describir como un tablero de Pinterest para un hombre que una vez me dijo que su cumpleaños ideal era un chuletón y que nadie le hablara. Había guirnaldas, había una pancarta, había una tarta con forma de balón de fútbol, lo cual no tenía ningún sentido porque el deporte de Marcos era el pádel, pero doña Pilar tenía su visión. Y cuestionar la visión de doña Pilar era algo que simplemente no se hacía. Llevaba sintiéndome mal desde hacía 5 meses. Empezó como un hormigueo en los pies, esa sensación de que se te duermen las piernas cuando estás sentada demasiado tiempo. Luego empeoró, una fatiga aplastante que hacía que mis turnos de 8 horas parecieran maratones. Visión borrosa que iba y venía. Mis piernas fallaron en la ducha una noche. Me agarré a los azulejos de la pared. El corazón me martilleaba. Cada vez que se lo mencionaba a Marcos, tenía la misma respuesta. Estás obsesionada. Estás estresada. Bebe agua. Y doña Pilar. Pilar me dijo con cara seria que las mujeres jóvenes de hoy en día no teníamos aguante. Esto, viniendo de una mujer que se tomaba un descanso de 15 minutos para sentarse después de traer una bolsa de pan del coche. Pero ese sábado lo estaba intentando. Llevaba una bandeja enorme de carne a la brasa. De la buena, de ese asador en Pozuelo que te cobra como si te estuvieran dando lingotes de oro. Cruzaba la entrada hacia la puerta del jardín y a mitad de camino mis piernas simplemente dimitieron, sin aviso, sin tropezón. Se apagaron como si alguien hubiera desenchufado el cable. Caí a plomo. La bandeja golpeó primero, luego mis rodillas, luego mi cara. Me quedé allí sobre el hormigón caliente, con la grasa de la carne empapando mi blusa, y no podía mover las piernas. No podía sentir las piernas. Intenté mover los dedos de los pies y nada. Cero absoluto de caderas para abajo. Terror es una palabra que se queda corta. Marcos estaba en la barbacoa cuando oyó el estruendo. Se acercó caminando, no corrió, caminó, me miró desde arriba y lo primero que salió de su boca no fue ¿estás bien? Fue en serio, Elena. Me dijo que me levantara. Dijo que estaba montando un numerito. Cuando le dije que no sentía las piernas, su cara no mostró preocupación. Mostró molestia, como si le hubiera manchado su camisa buena. Esto es lo que no entendí hasta más tarde. Marcos esperaba que mi salud empeorara gradualmente. Un deterioro lento. Lo que pasó en esa rampa de garaje no era parte de su horario. Así que su reacción, la irritación, el poner los ojos en blanco, el deja de fingir, eso era pánico disfrazado. Recurrió a la historia que había estado contando a todo el mundo durante meses. Elena es una dramática. Elena se imagina cosas. Elena quiere llamar la atención. Necesitaba que cada una de las personas en esa fiesta me viera como la mujer que gritaba que viene el lobo. Y funcionó. Uno de los compañeros de trabajo de Marcos, un tipo alto con la camiseta del Real Madrid, dio un paso hacia mí. Instinto. Decencia humana básica. Marcos lo frenó con la mano sin siquiera mirarlo. Ella hace estas cosas. Dale un minuto. El tipo se detuvo. Retrocedió. 14 personas en esa fiesta, y ni una sola vino a ayudarme. Eso es lo que compran meses de luz de gas. Doña Pilar fue la más ruidosa. Marchó hacia mí,
manos en las caderas, y anunció lo suficientemente alto como para que lo oyeran los vecinos que yo estaba haciendo una escena para arruinar el día especial de su hijo. Dijo: «Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti». Se pasó 3 días planeando esa fiesta, pero no pudo dedicar 3 segundos a notar que su nuera estaba tirada en el hormigón, incapaz de moverse. Mientras tanto, noté algo en lo que no había pensado hasta ese momento exacto. Tumbada allí con la mejilla en el asfalto caliente y el olor a carne asada acumulándose junto a mi cara. 1.100 euros habían desaparecido de nuestra cuenta de ahorros el mes pasado. Marcos dijo que eran reparaciones del coche. Nuestro Seat León seguía con el mismo testigo del motor encendido desde enero, y hacía 3 semanas había encontrado un extracto de tarjeta de crédito que nunca había visto antes. 800 euros a nombre de Marcos con nuestra dirección. Me dijo que era un error del banco. Dijo que los llamaría. Nunca llamó. Marcos volvió a la barbacoa. Pilar lo siguió. La música seguía sonando. Alguna emisora de rock clásico que le gustaba a Marcos. Estaba sola en la entrada. No podía moverme, no podía levantarme. Y durante unos 90 segundos, pensé genuinamente que así es como terminaba mi historia. Boca abajo, invisible, rodeada de gente que había decidido que no valía la pena creerme. Entonces oí una sirena. Alguien había llamado al 112. A día de hoy no sé quién. Pero ese sonido cortando la música y las risas del jardín trasero fue la única cosa en el mundo que me dijo que no estaba completamente sola. Antes de continuar, por favor dadle al botón de suscribirse y decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno de ellos y honestamente me alegráis el día. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, dejadme llevaros atrás. Porque lo que pasó en esa entrada no empezó allí. Empezó hace 5 años, en una sala de descanso que olía a café quemado y tuppers de microondas. Conocí a Marcos a través de una compañera llamada Bea, que juraba que él era de los buenos. Trabajaba como jefe de almacén en una distribuidora regional de recambios de coche a unos 20 minutos de Madrid. Trabajo decente, nómina fija, el tipo de chico que llegaba puntual y recordaba tu cumpleaños. Cuando empezamos a salir era atento, detallista. Me dejaba notitas en el coche. Contestaba rápido a los WhatsApps. Me preguntaba por mi día y escuchaba de verdad. Mi abuela lo habría llamado un partidazo. Nos casamos a los 14 meses. Rápido, lo sé. Pero cuando tienes 28 años y alguien te hace sentir como si fueras la única persona en la habitación, dejas de contar meses y empiezas a contar razones para decir sí. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue más como una humedad en la pared, lenta, invisible, y para cuando te das cuenta, la estructura ya está comprometida. Doña Pilar pasó de ser una madre involucrada a un mueble permanente. Tenía llave de nuestra casa, y la usaba. Yo llegaba de trabajar y me la encontraba reorganizando mis armarios de la cocina porque el orden no era lógico. Criticaba mi cocina, mi limpieza, la forma en que doblaba las toallas. Aparentemente, lo había estado haciendo mal durante 32 años y nadie me lo había dicho. ¿Y Marcos? La respuesta de Marcos siempre era la misma. Redirección suave. Es que ella es así, lo hace con buena intención. No hagas un mundo de esto, Elena. Yo no hice un mundo de nada. Durante 4 años, no hice un mundo de absolutamente nada. Y ese es el problema de ser la persona que mantiene la paz. Eventualmente, la gente deja de notar que estás en la habitación. Luego vino el dinero. Marcos sugirió que combináramos nuestras cuentas unos 2 años después de la boda. Más sencillo, dijo. Somos un equipo. Yo gano unos 29.000 euros al año. No es una fortuna, pero es dinero real. Me ganaba cada céntimo procesando facturas y discutiendo con aseguradoras de mascotas. Y sin embargo, de alguna manera nunca quedaba suficiente. Revisaba nuestro saldo y era más bajo de lo que debería. La compra del Mercadona y las facturas no sumaban lo que faltaba. Lo mencioné una vez. Marcos dijo que se me daban mal los números, lo cual es genuinamente gracioso viniendo de un hombre que habla con una coordinadora de facturación. Ahora sé a dónde iba. Esa tarjeta de crédito que encontré, la del saldo de 6.800 euros que se suponía que no debía haber, estaba cubriendo gastos que yo no sabía que existían.
Pero llegaré a eso. 5 meses antes del colapso en el garaje, mi cuerpo empezó a enviarme mensajes que no podía ignorar. Mes 1. Hormigueo en los pies después del trabajo. Todas las noches, como estática. Marcos dijo que me sentaba mal en mi escritorio. Mes 2. Fatiga que golpeaba como un muro. Llegaba a casa y dormía del tirón hasta la cena. Me arrastraba por los turnos, cometiendo errores en las facturas. Yo, que no había puesto mal un código en 3 años. Pilar se enteró y le dijo a Marcos, cito textualmente: «Las mujeres jóvenes de hoy simplemente no tenéis aguante». Esto de una mujer que se jubiló anticipadamente porque supervisar un comedor escolar era demasiado exigente para las rodillas. Mes 3. Un episodio de visión borrosa en el trabajo, justo en medio de procesar un archivo. La pantalla se volvió difusa, se quedó así unos 40 segundos. Luego se aclaró. Me asusté. Intenté pedir cita con el médico. Y fue entonces cuando descubrí que Marcos había olvidado volver a incluirme en su seguro médico privado, Adeslas, después de que cambiaran las condiciones en su empresa 4 meses antes. Dijo que se encargaría. Pasaron semanas. No se encargó. Ahora sé que esto no fue un olvido. Una esposa sin seguro privado es una esposa que tarda meses en ver a un especialista en la seguridad social. Mes 4. Mis piernas fallaron en la ducha, sin aviso. Me fui de lado contra los azulejos. Me agarré a la barra de seguridad que habíamos instalado para cuando Pilar venía de visita. Se lo dije a Marcos. Dijo que probablemente resbalé con el suavizante. Empecé a tener una linterna en la mesilla por si mis piernas fallaban por la noche, que es uno de esos detalles que suenan paranoicos hasta que te salvan de abrirte la cabeza contra una mesita de noche a las 2 a.m. Mes 5. El entumecimiento subió más allá de mis tobillos. Sentía los pies como si pertenecieran a otra persona. Finalmente dejé de esperar a que Marcos arreglara lo del seguro y pedí cita en una consulta privada por mi cuenta. Pagué 250 euros de mi bolsillo, en efectivo, de un pequeño fondo de emergencia que guardo en otra caja de ahorros, unos 2.000 euros que nadie conoce. Mi abuela me dijo cuando tenía 19 años. Toda mujer debería tener dinero que le pertenezca solo a ella en un lugar que nadie más pueda tocar. Nunca aprecié más ese consejo que el día que le entregué ese efectivo a la recepcionista. El médico ordenó análisis de sangre. Los resultados no habían llegado aún cuando me golpeé contra el suelo del garaje. Una cosa más sobre esos 5 meses. Mi infusión de la noche. Llevo años bebiendo una infusión antes de dormir. Manzanilla con anís, nada elegante. Hace unos 5 meses empezó a saber ligeramente diferente. No mal, solo rara. Un amargor leve que no estaba antes. Se lo mencioné a Marcos. Dijo que había cambiado de marca porque la de siempre había subido de precio. Tenía sentido. No le di importancia. Esto es lo que me persigue. Durante esos 5 meses enteros, Marcos me preparó esa infusión cada noche. Nunca falló. De hecho, pensé que era un detalle dulce. Mi marido, que olvidó nuestro aniversario 2 años seguidos, que no se acordaba de comprar leche si no le mandaba un WhatsApp, de alguna manera nunca olvidó mi infusión nocturna. Pensé que era su lenguaje del amor. Resulta que su lenguaje del amor era algo que yo no podía haber imaginado. Y mientras mi cuerpo se desmoronaba, Marcos estaba construyendo una historia. Unos 3 meses antes del colapso, empezó a decirle a la gente su familia, nuestros amigos, incluso mi propia hermana Nuria, que yo me había obsesionado con estar enferma. Usaba palabras cuidadosas, ansiosa, frágil. Estoy preocupado por ella, honestamente. ¿Cómo? Mentalmente. Fue tan convincente que Nuria me llamó y me preguntó con delicadeza, con cuidado, si estaba bien, ya sabes, de cabeza. Mi propia hermana, la persona que mejor me conocía, incluso ella se lo tragó. Eso es lo que pasa con la luz de gas. No solo engaña a la víctima, engaña a todos los que la rodean. La ambulancia llegó a las 16:47. Sé la hora exacta porque podía ver el reloj gigante de jardín de Marcos, el que Pilar le compró por el Día del Padre, aunque él no tiene hijos desde donde yacía en el hormigón. Las puertas traseras se abrieron y salió una mujer con el pelo castaño corto y esa clase de calma que solo viene de 14 años entrando en los peores días de otras personas. Su identificación decía Esteves, Tania Esteves. Tenía unos 40 y tantos.
hombros de haber levantado su buena cuota de camillas, y leyó la escena como un mecánico lee un motor, por lo que no sonaba bien. Tania se arrodilló a mi lado, guantes de látex ya puestos. Empezó los chequeos neurológicos estándar, probó la sensibilidad en ambas piernas, comprobó mis reflejos, me iluminó los ojos con una linterna. Tenía cero sensación de caderas para abajo. Mis reflejos estaban mal, me golpeó la rodilla y no pasó nada. No reducidos, nada. Mantuvo su cara neutral, pero vi que su documentación se alargaba. Estaba escribiendo más de lo que requería un formulario de ingreso estándar. Luego vinieron las preguntas. ¿Cuándo empezaron los síntomas? Hace 5 meses. ¿Alguna medicación? No, ni siquiera tengo seguro privado ahora mismo. ¿Cambios en dieta o rutina? Mencioné la infusión, el cambio de marca, el cambio de sabor, el hecho de que Marcos la hacía cada noche. Tania no reaccionó. Ninguna pausa dramática, no abrió los ojos como platos, solo lo escribió. Pero noté que su bolígrafo se detuvo un segundo en la palabra infusión. Y luego subrayó algo que no pude leer desde mi ángulo en el suelo. Marcos estaba rondando. Había vuelto del jardín una vez que apareció la ambulancia. No podía ignorar exactamente las luces azules en su propia entrada. Se paró a 1,5 metros, brazos cruzados, y empezó a hablar. No a mí, a Tania. Lleva así meses. Probablemente es por estrés. ¿Puedes comprobar su ansiedad? Tal vez. Estaba actuando. Marido preocupado y servicial gestionando la situación. Tania le pidió a Marcos que retrocediera para poder trabajar. Él no se movió. Ella se lo pidió de nuevo, calmada, firme, sin discusión en su voz, solo con ese tono que dice, esto no es una petición. La mandíbula de Marcos se tensó. Esta es mi casa, dijo. Ella es mi mujer. Tania lo miró durante unos 2 segundos sin parpadear y dijo que necesitaba espacio para evaluar adecuadamente a su paciente. Esto es lo que no entendí hasta más tarde. Tania no estaba simplemente molesta con Marcos, estaba catalogando su comportamiento, porque en 14 años como técnico de emergencias había visto un montón de maridos preocupados. Se pasean, hacen preguntas sobre el hospital, sostienen la mano de su mujer incluso cuando el sanitario les dice que se aparten. No se quedan parados con los brazos cruzados, dando un historial médico que suena ensayado. Marcos no estaba actuando como un hombre viendo sufrir a su mujer. Estaba actuando como un relaciones públicas gestionando una narrativa. Y Tania Esteves llevaba haciendo este trabajo el tiempo suficiente para saber la diferencia. Cogió su radio, llamó a Central, pidió presencia policial en la escena. Y aquí está el detalle. Usó una razón completamente estándar y legítima. Familiar interfiriendo con la asistencia al paciente y mostrándose verbalmente agresivo. Esto es real. Los sanitarios lo hacen todo el tiempo. Marcos oyó la palabra policía y se puso rígido, pero Tania mantuvo la calma. Señor, solo necesito que retroceda para que pueda hacer mi trabajo con seguridad. Procedimiento estándar. Él retrocedió, molesto, pero no alarmado. Pensó que se trataba de él estando demasiado cerca. No era solo sobre eso. Me cargaron en la ambulancia. Marcos no vino conmigo. Dijo que iría luego con el coche. Tenía que ocuparse de los invitados. Pilar ya estaba en el jardín diciéndole a todo el mundo que yo estaría bien por la mañana. Me tumbé en esa camilla mirando el techo de la ambulancia, y Tania se sentó a mi lado comprobando mis constantes y dijo una cosa que no era médica. No estás loca. Quiero que sepas eso. Casi me rompo allí mismo. En el hospital, las cosas se movieron rápido y lento al mismo tiempo. Fui procesada, escaneada, me sacaron sangre. El médico de urgencias, un chico joven que parecía haber dormido unas 3 horas, escuchó las notas de traspaso de Tania con más atención de la que esperarías para un caso de entumecimiento de piernas. Porque Tania había marcado algo en su informe. Había llevado al médico aparte y expuesto lo que observó. Síntomas de neuropatía periférica progresiva coincidiendo con un cambio en la línea de tiempo dietética, combinado con un cónyuge cuyo comportamiento en la escena era inconsistente con una preocupación genuina. Recomendó toxicología ampliada más allá del panel estándar. El médico estuvo de acuerdo, ordenó una resonancia magnética completa de mi columna y un cribado toxicológico exhaustivo, la clase de análisis que no hacen a menos que estén buscando algo específico. Marcos apareció 3 horas después. 3 horas.
Entró en mi habitación. No preguntó qué decían los médicos. No preguntó si tenía dolor. No miró los monitores. Preguntó cuándo me darían el alta porque la casa está hecha un desastre por la fiesta y mamá está muy disgustada. Luego se sentó en la silla del rincón y miró su móvil durante 20 minutos. Me quedé allí viendo a mi marido hacer scroll en lo que estoy bastante segura que era un grupo de WhatsApp de la Liga de Bolos, mientras yo no podía sentir mis propias piernas. Y pensé, este es el hombre que elegí. Este es el hombre con el que me casé. A veces tu gusto en hombres es tan malo que ni siquiera puedes culpar a los hombres. Una enfermera entró sobre las 9 p.m. Me hizo la pregunta de cribado estándar. ¿Se siente segura en casa? Es una pregunta que hacen a todos, pero la hizo despacio. Me miró a los ojos. Esperó. Dije que sí automáticamente, como haces siempre, pero la pregunta se quedó en mi pecho como una piedra que no se disolvía. Mientras yacía allí, no tenía nada más que tiempo y mi móvil. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. Los 1.100 euros seguían etiquetados como taller mecánico, pero ahora, sin nada que hacer más que mirar una pantalla, noté algo que se me había pasado antes. Pequeñas retiradas de cajero, 60 euros cada vez, de una máquina en Fuenlabrada. No vivimos en Fuenlabrada, no compramos en Fuenlabrada, no conozco a una sola persona en Fuenlabrada. Las retiradas se remontaban a 4 meses atrás, regulares como un alquiler. No dormí esa noche. Alrededor de las 6 a.m., la puerta de mi habitación se abrió. El médico entró y detrás de él había 2 personas que nunca había visto. Una mujer con uniforme, que se presentó como la trabajadora social del hospital, y una mujer con una americana oscura y una placa en el cinturón. El médico acercó una silla a mi cama y se sentó. Y fue entonces cuando lo supe. Porque los médicos no acercan sillas para dar buenas noticias. Acercan sillas cuando necesitan que te estés quieta para lo que viene después. La mujer de la placa era la inspectora Alba Fuentes, de la Policía Nacional, 40 y tantos, corte de pelo práctico. La clase de cara que probablemente no se había sorprendido desde la Expo del 92. Se sentó en la silla de plástico junto a mi cama como si hubiera hecho esto 100 veces. Probablemente lo había hecho. El médico habló primero. Explicó los resultados de la resonancia cuidadosamente, como si estuviera leyendo un veredicto. El escáner mostraba daño progresivo en mi sistema nervioso periférico, específicamente desmielinización de las fibras nerviosas, en cristiano. La capa protectora alrededor de mis nervios estaba siendo arrancada. Dijo que el patrón no era consistente con esclerosis múltiple, ni Guillain-Barré, ni ninguna condición autoinmune. El patrón era químico. Algo estaba destruyendo mis nervios desde dentro y llevaba haciéndolo meses. Luego vino la toxicología. Encontraron cloruro de metileno en mi sangre. Si no sabéis lo que es, yo tampoco lo sabía. Es un disolvente industrial, decapante de pintura, desengrasante, la clase de químico que encuentras en almacenes y plantas de fabricación. La clase de químico al que un jefe de almacén en una distribuidora de recambios de coche tendría acceso todos los santos días. Los niveles en mi sangre no eran de una sola exposición accidental. Eran consistentes con la ingestión repetida de pequeñas dosis durante un periodo extendido, meses. Alguien me lo había estado dando de comer. No grité, no lloré. Me quedé completamente quieta. ¿Sabéis esa sensación cuando tu cerebro recibe información que está tan fuera de cualquier cosa que hayas considerado nunca que simplemente deja de procesar? Como un ordenador que da error y la pantalla se congela. Esa era yo, el hombre con el que dormía cada noche, el hombre que me daba la infusión y decía, «Buenas noches, cariño», el hombre que me besaba la frente a veces antes de irse a trabajar. La inspectora Fuentes dejó que el silencio se asentara un momento. Luego empezó a hacer preguntas, metódica, sin drama. ¿Cuándo cambió el sabor de la infusión? ¿Quién la hacía? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué trabajaba Marcos? Cuando dije distribuidora de recambios, escribió algo y lo subrayó 2 veces. Preguntó sobre nuestras finanzas, nuestra relación, la implicación de doña Pilar en nuestra vida diaria. Preguntó si Marcos había contratado alguna póliza de seguros recientemente. Dije que no lo sabía. Su expresión me dijo que ella ya sospechaba la respuesta. Fuentes fue honesta conmigo. Dijo que los niveles de concentración,
la línea de tiempo coincidiendo con la infusión, el acceso ocupacional de Marcos a disolventes industriales. Todo apuntaba en una dirección. Pero también prometió que construirían el caso sobre pruebas, no suposiciones. Y entonces las pruebas empezaron a llegar rápido. Consiguieron una orden de registro para nuestra casa ese mismo día. En el taller de Marcos en el garaje, detrás de una estantería de latas de pintura y viejos trofeos de bolos, encontraron un contenedor medio vacío de cloruro de metileno de grado industrial. Su empresa confirmó que Marcos había estado firmando la salida de este compuesto durante 6 meses, consistentemente más de lo que su rol de inventario requería. Su supervisor nunca lo cuestionó, porque Marcos había trabajado allí 8 años y era considerado de confianza. Esa es la cosa sobre la confianza. Es el escondite perfecto. El forense financiero golpeó después. Esa tarjeta de crédito de 6.800 euros que había encontrado. Los cargos se rastrearon a 2 cosas. Primero, primas mensuales de una póliza de seguro de vida de 300.000 euros sobre mí. Contratada hacía 7 meses. Emisión simplificada. Sin examen médico requerido, que es exactamente por lo que Marcos la eligió. Mi firma en la solicitud estaba falsificada. Segundo, el alquiler de un estudio en Fuenlabrada. 30 metros cuadrados con vistas al aparcamiento de un taller mecánico firmado hace 5 meses a nombre de Marcos. Esas retiradas de cajero que noté desde el hospital, todas a 2 manzanas de ese apartamento. Marcos no solo intentaba cobrar el dinero del seguro, estaba construyendo toda una vida separada lista para entrar en ella una vez que yo no estuviera. Su gran plan de escape era un triste estudio en Fuenlabrada, con suelo laminado. El hombre realmente carecía de imaginación. Entonces Fuentes me enseñó los mensajes de texto de doña Pilar. Individualmente, parecían inofensivos. Una madre comprobando cómo está su hijo. Pero en contexto, eran devastadores. Saca el tema de la infusión otra vez en la cena. Ojo. Ha pedido cita con un médico para el martes. La fiesta es el sábado. Más le vale no montar nada. Pilar no era solo una suegra difícil. Era vigilancia. Estaba monitorizando mis sospechas y alimentando a Marcos con inteligencia en tiempo real. Ella sabía lo de la infusión. Sabía lo que había en ella. Ayudó a gestionar todo el asunto. Esa es la que me rompió. No Marcos. Casi podía archivar a Marcos bajo codicia y cobardía, pero Pilar era una mujer de 63 años, una madre. Se paró sobre mí en esa entrada y me acusó de fingir mientras sabía exactamente por qué no podía moverme. Me vio deteriorarme durante 5 meses y su única preocupación era que yo pudiera decírselo a un médico antes de que el trabajo estuviera terminado. Mi hermana Nuria llegó al hospital esa tarde. Había estado llorando tanto que tenía los ojos casi hinchados. Me agarró la mano y dijo que lo sentía. Perdón por creer a Marcos. Perdón por esa llamada. Perdón por preguntar si estaba bien de la cabeza. Había sido manipulada igual que todos los demás. Le dije que no era culpa suya, y lo decía en serio. Porque cuando alguien miente también, la gente que les cree no es estúpida. Solo son humanos. Antes de que Fuentes se fuera esa noche, se detuvo en la puerta. Dijo que había una cosa más. La investigación sacó algo sobre el primer marido de Pilar, el padre de Marcos, un hombre llamado Ramón Gutiérrez, que murió en marzo de 2011 a los 49 años. Causa de la muerte: fallo neurológico progresivo de origen indeterminado. Había estado enfermo durante aproximadamente 6 meses antes de morir. Hormigueo, fatiga, pérdida de función motora. El caso se cerró como causas naturales. Pilar fue la viuda doliente. Fuentes dijo que había solicitado el viejo expediente al archivo judicial. Los síntomas en el certificado de defunción de Ramón eran casi idénticos a los míos. Dejó que eso se asentara en el aire entre nosotras. Luego me dio las buenas noches. Si esta historia os tiene al borde del asiento, dadle a ese botón de like y decidme en los comentarios: ¿visteis venir ese giro? Leo cada uno y me encanta saber de vosotros. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, a la mañana siguiente, eran las 5:52 a.m. Todavía de noche. Esa clase de hora temprana, donde ni siquiera los pájaros se han comprometido todavía. 3 coches camuflados entraron en la calle Almendro y pararon frente a la casa donde 40 horas antes yo había estado tirada en la entrada mientras mi marido me decía que dejara de actuar.
La inspectora Fuentes tocó el timbre. Marcos abrió la puerta, medio dormido, llevando pantalones cortos de deporte y una camiseta descolorida de publicidad de una feria de la tapa a la que fue hace 2 veranos. Vio la placa, y su cara hizo algo que desearía haber podido ver en persona. No shock, me dijo Fuentes después. Reconocimiento. La mirada de un hombre que había estado esperando un golpe en la puerta que esperaba que nunca llegara. Marcos fue detenido bajo cargos de intento de asesinato por envenenamiento, fraude al seguro y falsedad documental. No gritó, no protestó su inocencia, se quedó callado. Fuentes me dijo después que esto era más común de lo que la gente piensa. Los que lo planearon suelen quedarse en silencio, son los inocentes los que gritan. Marcos dijo exactamente 4 palabras durante su arresto. Quiero un abogado. No, yo no lo hice. No, esto es un error. Pidió un abogado como un hombre pide un chaleco salvavidas cuando el barco ya está bajo el agua. 12 minutos después, 6:04 a.m., los agentes llegaron a casa de doña Pilar. Vivía a 8 minutos, en una calle de la que siempre había estado orgullosa. Césped cuidado, bandera de España pequeña en el balcón, la clase de casa que dice aquí, vive gente respetable. Abrió la puerta en bata. Cuando vio las placas, intentó cerrar. Un agente puso el pie en el hueco. Fue arrestada como cómplice de intento de asesinato. A diferencia de su hijo, Pilar sí gritó. Lo llamó un error. Dijo que yo era una mentirosa. Dijo que su Marcos nunca haría algo así. Su vecina, doña Adela, estaba fuera paseando a su terrier a las 6 a. Mela porque Adela era esa clase de vecina y vio todo el asunto. Adela, la misma mujer a la que Pilar había presumido durante una década sobre qué hijo tan maravilloso y devoto era Marcos. Sin cámaras, sin reporteros, sin escena de tribunal, solo placas, esposas y 2 personas que pensaron que nunca los pillarían siendo metidos en la parte trasera de coches separados en un martes tranquilo por la mañana. Así es como funciona la justicia en realidad. No es dramática. Es temprano y es permanente. Bajo custodia, las cosas se desmoronaron rápido para ambos. Inicialmente habían contratado al mismo abogado, pero en una semana él los dejó a ambos. Conflicto de intereses, porque sus defensas iban a contradecirse mutuamente. El ángulo de Marcos. Mi madre me presionó para hacerlo. El ángulo de Pilar. No tenía ni idea de lo que él estaba haciendo. Esas 2 historias no pueden ser verdad a la vez, y un abogado no puede argumentar ambas en la misma sala. Así que ahora cada uno necesitaba abogados separados, de oficio o más baratos, porque todos sus activos habían sido congelados. A Marcos se le denegó la fianza, la póliza de seguro falsificada, el apartamento secreto, los disolventes firmados. Todo sumaba premeditación y riesgo de fuga. Se sentó en el centro penitenciario de Soto del Real, llevando ropa de prisión en lugar de esa camiseta de la feria de la tapa. La fianza de Pilar se fijó en 500.000 euros. No pudo pagarla. Se sentó en un centro de detención a 12 minutos de su hijo, y ninguno de los 2 podía contactar con el otro. Pero el golpe real llegó cuando Fuentes me visitó en el hospital por última vez. Tenía el viejo expediente. Ramón Gutiérrez, el padre de Marcos, primer marido de Pilar, murió en marzo de 2011 a los 49 años. Los registros médicos describen 6 meses de deterioro neurológico progresivo, hormigueo, fatiga, debilidad muscular, eventual fallo orgánico. No se ordenó toxicología en ese momento. Era 2011. Era un hombre de mediana edad, sin enemigos conocidos, y su mujer era supervisora de comedor. No exactamente una sospechosa criminal. El caso se cerró como causas naturales indeterminadas. Nadie miró 2 veces hasta ahora. Fuentes me dijo que la fiscalía había autorizado una reinvestigación completa, incluyendo la posibilidad de exhumación si el toxicólogo forense encontraba suficiente razón en los viejos registros médicos. Fue cuidadosa. Dijo que esto no significaba que Pilar definitivamente matara a Ramón, pero el patrón estaba ahí. Mismos síntomas, misma línea de tiempo, mismo hogar, y la implicación me golpeó como un camión. Si Pilar hizo esto antes, entonces no solo ayudó a Marcos, le enseñó. La infusión, las microdosis, la paciencia, la luz de gas. Esto no fue la idea de un hijo que su madre asistió.
Esto fue un método materno pasado como una receta de cocina, la tradición familiar más aterradora de la que había oído hablar nunca. Marcos, que se paró sobre mí y me dijo que dejara de fingir, estaba ahora sentado en una celda donde no podía ir a ninguna parte. Y Pilar, que me acusó de buscar atención, estaba recibiendo más atención de la que jamás había querido por parte de un juez de instrucción. Con el envenenamiento detenido, mi cuerpo empezó a luchar. El neurólogo me lo explicó claro. Los nervios periféricos pueden regenerarse, pero lentamente, alrededor de 2-5 centímetros al mes. Parte del daño de 5 meses de exposición al cloruro de metileno podría ser permanente. Podría tener siempre algo de entumecimiento en los pies. Le dije que podía vivir con eso. Estaba viva, que era más de lo que Marcos había planeado. Las 2 primeras semanas fueron las más duras. No físicamente, emocionalmente. Yacía en esa cama de hospital procesando el hecho de que mi marido había estado intentando matarme con mi propia infusión de buenas noches. Eso no es algo para lo que hagan una tarjeta de felicitación. No hay una sección de siento que tu cónyuge intentara envenenarte en el Corte Inglés, aunque honestamente probablemente debería haberla. Se vendería mejor de lo que pensáis. Pero mi cuerpo se estaba curando. La sensación volvió a mis muslos primero. Este sentimiento, cálido y punzante como sangre volviendo a un miembro que se durmió, luego mis rodillas, luego mis espinillas. Después de 3 semanas, me puse de pie por primera vez en el pasillo del hospital. 4 pasos. Nuria estaba a mi lado, sosteniendo mi brazo, llorando otra vez. Pero esta vez, del tipo bueno. 4 pasos no suena a mucho, pero cuando la última vez que estuviste de pie te estabas desplomando en una rampa de garaje mientras tu marido ponía los ojos en blanco, 4 pasos se sienten como cruzar una línea de meta. Seguí caminando. 5 pasos al día siguiente, luego 12, luego el largo del pasillo. El fisioterapeuta dijo que iba por delante de lo previsto, lo cual aprecié porque nunca una sola vez en mi vida he ido por delante de lo previsto en nada. Mis piernas no eran perfectas, temblaban. La izquierda estaba más débil que la derecha, pero funcionaban. Me sostenían, y nadie estaba de pie sobre mí diciéndome que dejara de fingir. El lado legal se movió más rápido de lo que esperaba. Marcos se enfrentaba a cargos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, estafa al seguro y falsedad, de 15 a 20 años. Su empresa lo despidió inmediatamente y entregó registros completos de cada salida de disolvente de los últimos 2 años. Resulta que las corporaciones cooperan muy rápido cuando la alternativa es ser nombradas en un caso de envenenamiento. El abogado de oficio de Marcos intentó negociar. La fiscalía no estaba interesada. Pilar fue acusada como cooperadora necesaria en intento de asesinato. La investigación de 2011 sobre la muerte de Ramón estaba activa. Un toxicólogo forense estaba revisando los registros médicos originales y la fiscalía había solicitado la exhumación. Si esos cargos aterrizaban, la situación de Pilar pasaba de mala a catastrófica. Su nuevo abogado le aconsejó cooperar. Ella se negó. Insistió en que era inocente. Insistió en que no sabía lo que Marcos estaba haciendo con la infusión. Los mensajes de texto en su móvil decían lo contrario. Y los mensajes de texto no cambian su historia bajo presión. La póliza de seguro de 300.000 euros fue anulada inmediatamente. La firma falsificada por sí sola era un delito separado. Mi abogado de divorcio solicitó la disolución urgente y el embargo preventivo de bienes. En España, cuando un cónyuge comete un delito grave contra ti, el tribunal no divide las cosas por la mitad. Las divide en tu dirección. La liquidación de gananciales fue brutal para él. La casa, los ahorros, todo en las cuentas conjuntas, mío o bloqueado para indemnización. Los 1.100 euros que Marcos robó para reparaciones del coche, compensados. Total de activos recuperados, aproximadamente 160.000 euros, incluyendo la venta de la casa. No una fortuna, pero cada euro era mío. Vendí el chalet 2 meses después. No quería vivir en una calle donde había estado boca abajo en la entrada mientras 14 personas miraban. Encontré un apartamento pequeño en Getafe, a 12 minutos de Nuria. Nada elegante, un dormitorio, una cocina con suficiente encimera para hacerme mis propias infusiones y una ventana que recibe sol de tarde. Volví a trabajar a la clínica.
El mismo viaje en cercanías, las mismas facturas, las mismas reclamaciones dentales de Golden Retrievers. Pero me hago mi propia infusión ahora, y algunas noches me la salto enteramente solo porque puedo. Adopté un gato tuerto de la clínica, un atigrado naranja al que le faltaba el ojo izquierdo por una infección antes de ser rescatado. Lo llamé Veredicto. Sé que es un poco directo, sé que es la clase de nombre que hace que la gente sonría y niegue con la cabeza. No me importa. Se sienta en mi regazo cada tarde en ese apartamento de Getafe, ronroneando como un motor pequeño. Y a él no le importa cuál es su nombre, solo le importa que alguien lo eligiera. A veces la gente que te grita que te levantes son los mismos que te tiraron al suelo. Y a veces tienes que caer hasta el fondo antes de ver finalmente quién está realmente de pie sobre ti. Muchas gracias por quedaros conmigo hasta el final. Más de mis mejores historias están ya ahí mismo en vuestra pantalla. Escoged una y os veo en un momento.